el mismo proceso este que me has comentado, ¿cómo se transforma a NPC? Quiero decir, ¿cómo trabaja todo el estudio cuando llega un proyecto nuevo? ¿Tenéis una Ujú. reunión? Dice, oye, tú que sabes de explosiones, pues ponte con esta de aquí. ¿O cómo es? No, no, eso es diferente porque para empezar ya tenemos como un software que es el que divide esas tareas. Ah, ¿en serio? Entonces, cada lead que sabe a las 10 personas que lleva, Claro. claro, ya conoce esa gente, conoce ese grupo. Entonces, a partir de ahí se dividen uno por planos, ya no es por tarea, sino este plano se tiene que hacer esta cosa. Entonces, a ti te asignan unos planos. Vale. Entonces tú entras con tu perfil y por este caso pues pondría, por ejemplo, Javi. Y ahí tendrías shot número 2348, ¿vale? Entonces Vale. tendrías un pie de tal, entonces ahí te pone pues lo que hay que hacer o lo que sea. Entonces tú parte de ahí empiezas a trabajar. Entonces, realmente ya te preparan esa escena para que tú, si tú trabajas con Houdini o trabajas con Maya o lo que sea, tú cuando lo abras tienes todo el setting preparado, o sea, Vale. tienes cámara, tienes lo que tienes que usar, Alembic o lo que sea. En el caso de si estamos en efectos y tenemos que hacer una explosión, pues tendríamos un environment si está ahí porque tiene que interactuar con esa explosión o lo que sea. Entonces, a partir de ahí se generan los dailies que tienen diarios o cada 2 días de supervisión de cómo va ese plano. Entonces, esos dailies se hacen normalmente en conjunto, en un grupo de 10 15 personas, y se van pasando los leads con el supervisor normalmente, van viendo en pantalla grande. Vale. Pantalla grande me refiero casi de cine, ¿eh? O sea, Ah, bueno, hostia. no cine, pero a lo mejor es una pared de 5 o 6 metros. Sí, tipo proyector Entonces, de mansión, ¿no? exacto, sí, Vale. sí. Entonces, a partir de ahí se van viendo los shots por orden de quién lo ha hecho. Entonces, a partir de ahí te van dando feedback. Te van diciendo, pues esta parte está bien, esta parte no. El timing de esta simulación tal, o no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, tú a partir de ahí, tú te lo puedes apuntar tú, pero hay otra persona de producción que también toma nota de eso. Y después te lo mandan a ti. Claro. Entonces, a partir de ahí sigues trabajando hasta que el plano se aprueba. Y cuando se aprueba, viene la otra fase que es publicar todo lo que tú has hecho con un software que tiene NPC y para que Lighting pueda coger todo eso y le funcione bien. Vale. O sea, Entiendo. no termina todo cuando el plano cuando el plano está aprobado, sino que tienes que dejarlo perfectamente para que tu Claro compañero de que Lighting. pasa como otra fase. Exacto. Sí. Pasa a la siguiente fase, entonces para ahí empezar a trabajar y tú ya de ahí Te olvidas del ya plano. te tiras ese plano y ya lo verás en render precioso y perfecto, puesto ahí con luces, shading y todo. Sí, Entonces, es un poco diferente, es más cadena, es más claro. como cadena de montaje, pero claro, al final pasa con tanta gente que se perfecciona todo al milímetro. O sea, nosotros hemos hecho a veces fracturas en PC o lo que sea, y sí, Iván, que si la pieza está rodada demasiado era feo, ¿sabes? A lo mejor era ¿En un serio? trozo que casi ni se veía, estaba por detrás, o entonces tenías que solo cambiar eso y tal. Eh, Wow. pero ya te digo, al pasar por tanta gente, pueden perfeccionar tanto porque cada uno se centra única y exclusivamente en eso. Entonces, Claro. por eso luego el resultado de 300 personas es tan heavy como vemos ahora en las pelis de, sobre Sí. todo los live action de Disney, que, bueno, Es que como la de Rey hablan, León, por hablan- ejemplo. hablan por sí solos, sí, 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 son es una locura. brutales. ¿Y cómo es trabajar allí? En sentido de estrés o de ambiente, compañerismo, como Eso, por ejemplo, el miedo este que tenemos todos del supervisor o del lead, sí. ¿cómo es todo eso? El tema del lead también depende de quién te toque, claro, Ya, me ¿sabes? imagino. Claro, sí, yo por ejemplo yo entré por la academia de NPC, entonces hicimos primero, bueno, nosotros nos cambiaron un poco todo el plan, porque en teoría deberíamos empezar 2 meses de formación y luego empezar en NPC directamente, Vale. pero empezamos y tuvimos que dar soporte a la peli de Cats, que era este musical, Sí, que lo hizo... se me ha ido de la guay, cabeza ni ahora. idea tampoco.
Sé qué película es porque es famosilla en el mundo del 3D, pero del director ahora no me Sí, acuerdo. bueno, que salían musicales y tal. Y, y entonces tuvimos que dar soporte porque los timings no se llegaban, entonces tuvimos que hacer 2 meses primero en esa película. Y luego sí que entramos propiamente en esa academia. Y ahí, por ejemplo, nuestro lead era un tío increíble, ¿sabes? Sí, Era un tío súper amable, atento, o sea, cualquier duda venía, te lo explicaba y tal. Y en cambio, veías otros departamentos, que a lo mejor de lighting o tal, sobre todo había uno de lighting, que el tío iba a saco, en serio, ¿vale? ya A ves. saco, a saco, a lo mejor decía, pero este lighting es una mierda, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás presentando? Entonces, claro, decías, uff. En cambio, el nuestro siempre tenía las palabras perfectas como para decir, bueno, estos son chavales jóvenes y Claro, tienen que aprender. Porque tiene el que tío ponerse en llevaba, vuestra piel, obviamente. Que no claro, habéis estado dispuesto a ese tipo de curro. nuestro lead llevaba a sus espaldas Piratas del Caribe, bueno, o sea, pero planos tochos, o sea, no hacer una cosa pequeña de un humo que no se ve, sino Claro, simulaciones heavy de agua y tal. Entonces, ya te digo, en el tema del lead depende, ¿sabes? Pero eso te puede tocar también en un estudio pequeño, entonces, ya me eso es imagino. más, depende sí, el trato que tenga esa persona. En cuanto cuanto a compañerismo, o sea, brutal, porque piensa Sí, que al menos en Montreal es multicultural, o sea, había gente de todos sitios, o sea, de Asia, de Europa, de Sudamérica, o sea, de todo el mundo. claro, Y cuando acabas de allí, te vas de caña para hacer unas birras allí, o sea, hay muy buen rollo. La qué verdad guay. que... Y aparte, en PC también, una vez, creo que los viernes hacía el beer clock, que daba cervezas a sus trabajadores. ¿En serio? Hostia, qué guay. Sí, sí. Y hacía 2 horas para que la gente estuviera allí tomándose una cerveza tranquilamente, Joder, charlaran y realmente hicieran esa piña entre ellos. claro. Y, y Construir equipo. exacto, sí, sí. Y eso, pues también en Navidad también hacemos, o sea, hacíamos cena y invitaba tal. O sea, bien. O sea, en cuanto a eso, o sea, yo creo que nadie tendrá ninguna queja de que ese ambiente a veces que se ve en las redes sociales, o sea, es real. O sea, Vale. no es que esté para la foto y luego venga acá, empezar a trabajar, que ya Sí, tal, sino, ahí con no, el no. látigo, ¿no? Hay gente que pillaban unos pedos que flipas con las preguntas. Me Sí, sí. imagino, me imagino. Y una pregunta que yo siempre he tenido, cuando tú estás, por ejemplo, en NPC y tienes un plan y no sabes cómo hacerlo o lo estás haciendo y luego como que no consigues terminarlo porque no sabes cómo hacerlo, ¿qué pasa? Porque yo pienso, yo que he estudiado mucho Houdini, hay veces que a lo mejor me sacas un poquito de lo que sé y, Y te hunde y eso. me hunde y me voy a la esquina a llorar. Entonces, Sí, no. ¿ahí suele pasar eso o cómo? Claro, no suele pasar todo, o sea, no suele pasar normalmente con juniors porque cuando tú entras no partes de Houdini en blanco, Vale, ¿sabes? Entonces, ellos que ya tienen sus setups, a no ser que sea algo que no se haya hecho nunca, pero que es raro, normalmente ellos tienen al menos cosas que, o sea, nunca partes de cero. Entonces, si tienes que hacer el whitewater de una simulación de agua de un barco, claro, ellos lo han hecho ya millones de veces. claro. Entonces, normalmente el 80% del plano está planteado y tú tienes que adaptar ese setup a lo que te piden. Vale, entiendo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué ganan con eso? Primero, que no pierdas el tiempo construyendo algo que ya tienen hecho. Sí, Al final dicen, ¿para qué un junior se va a romper la cabeza si es que el setup ya está? Y dudo que vaya a funcionar mejor que el que ha hecho el supervisor, ¿sabes? totalmente. Claro. Entonces, a partir de ahí, hacen que los juniors empiecen a ver cómo se trabaja allí y todos los setups. Entonces, se van empapando de todo eso. Y es, y Claro. es, un, es una rueda y a partir de ahí tal. Que si por lo que sea te atascas o hay algo, tu lead siempre viene y te echa una mano. O sea, eso Vale. nunca. De hecho, ellos te animan a que cualquier cosa preguntes. O sea, que no tengas miedo a preguntar. Porque de Claro. hecho todo el mundo ha pasado por eso. O sea, Sí, sí, nadie. totalmente. Todo el El mundo que está ahí lleva 10 picando años, botones a ver si le salía y... claro, el que lleva 10 años ahí, que ahora es un crack, cuando entró, pues estaría cagado, ¿sabes? Ya Porque ves. realmente estás cagado, ¿sabes? Sí, Porque sí, es llegas que me allí. imagino la experiencia esa de llegar el primer día, sentarte en el escritorio y venga, tienes el plano este y venga, ya está. Uf, eso Claro, tiene que ser y duro. aparte, si empiezas a mirar y otro lo hace más rápido, te empiezas a poner nervioso y dices, a ver, Claro, y dices, ¿sabes? ya me van a echar, Pero, no sé qué. claro, el cabrón.
El cabrón este me va.